película que todo argentino vio abarca la mayor mentira de nuestra historia. Estamos hablando de La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices nos va a trasladar a la última dictadura militar. Dictadura militar, la cual se caracteriza por la violación de muchos de los derechos humanos, en donde podemos ver la censura, el secuestro y la exterminación de personas que estaban en contra de la dictadura o el gobierno de facto de Videla. Si bien esta película abarca muy bien esta idea, la película se olvida de mencionar ciertas cosas que estaban pasando en nuestro país que son antecesoras a la época de Videla, lo cual también siempre es omitido en muchas escuelas o en muchos libros, que es qué es lo que estaban haciendo las guerrillas en nuestro país. Tenemos que considerar si nos van a reprimir o no. Sí, es probable que nos repriman, que infiltren la manifestación, que nos manden provocadores. Perdón, compañera, pero si ese es el problema, se puede pedir la protección de una organización guerrillera. Momento aclaración. No voy a defender a Videla en ningún momento. Solamente vengo a contar la otra parte de la historia. Es muy gracioso porque en la película vemos cómo se hace referencia al Che Guevara y cómo se menciona que este es una buena persona que está tratando de liberar al pueblo cubano. ¿No está tu hermana? Salió a hacer unos mandados. Toma, dásela cuando vuelva. ¿Sabes quién es, no? Es el Che Guevara. ¿Nunca oíste hablar del Che? Todo esto podría ser tomado como una falta de respeto hacia las personas que murieron en manos del Che Guevara y a las personas que actualmente están sufriendo las consecuencias de esta revolución cubana del Che Guevara y de Fidel Castro. ¡Viva la revolución socialista! Ya que Cuba no se encuentra en su mejor estado económico y social y de muchas otras cosas, imagínense que la pobreza es tal en Cuba que muchas familias tienen que vender o prostituir a sus hijas para poder comer. Los mulatos leyeron aquel libro. Acabo de descubrir una contradicción secundaria. Mientras yo me aso, tú disfrutas de tu sombrero. ¡Pam! ¡Basta, basta! ¡Salvajes subdesarrollados! No analicéis la realidad con la metodología de las clases dominantes. ¡Rebelaos contra la cultura occidental! Aparte, vamos a empezar a desmembrar esta película. La película de La Noche de los Lápices tiene como protagonistas a un grupo de adolescentes. Grupo de adolescentes el cual pertenecía a una asamblea juvenil que también estaba asociada a montoneros. Esto obviamente como que no lo tratan mucho en la película y es mi crítica en la mayor parte, ya que sí, si bien en la película nos muestran una pelea que es digna, que es una pelea porque a los estudiantes se les sacó el boleto estudiantil durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón y están luchando por volver a obtener este boleto estudiantil, el cual es la ayuda económica para muchos estudiantes, y nos olvida que no nos cuentan cómo estos adolescentes estaban asociados a montoneros. Dígame, Díaz, ¿por qué no se dedica un poco a sus estudios en vez de andar armando escándalo en la calle? ¿Ya empezó a practicar con la ametralladora? Existieron varias guerrillas en nuestro país. En la que voy a profundizar actualmente es Montoneros, que es a la que pertenecía en cierto punto esta asociación de estudiantes que son los protagonistas de La Noche de los Lápices, antes de la dictadura cívico-militar, en donde fue parte un personaje muy histórico y que todavía se sigue mencionando, que para algunas personas es denominado un héroe y para otras es el mayor enemigo de nuestro país, Videla. Existían las guerrillas. Las guerrillas en nuestro país llegaron sin mucha ayuda de grupos políticos. No había un partido político que apoyara a las guerrillas. Luego fueron tornando su discurso para apoyar a Perón. Y cuando el Che Guevara fallece, Perón habla a favor del Che Guevara. Esto incita a este grupo de guerrilleros que estaban haciendo las cosas para la revolución y los trabajadores a afiliarse más al pensamiento de Perón. Tenemos que recordar que Perón fue exiliado. La Revolución Libertadora fue la que provocó el golpe de Estado al gobierno de Perón el 23 de septiembre de 1955, encabezada por Eduardo Lonardi, quien el 13 de noviembre de ese mismo año fue derrocado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Este tendría mucha más relevancia en la historia ya que encabezó el plan de desperonización, prohibiendo el peronismo. Fue exiliado y proscripto, así que él no se podía presentar a las elecciones ni tampoco podía volver al país. Estas guerrillas tenían como las ideas de revolución, de crear mejoras para los trabajadores, de la libertad y así,
al ver que Perón estaba proscripto y ver que Perón era alguien que apoyaba al sector trabajadores, se sintieron muy apegados a esa idea de que Perón vuelva y que los que proscribieron a Perón... 3 días después de su secuestro y luego de ser sometido a la justicia revolucionaria, Aramburu es ejecutado. El mismo día, una agrupación armada hasta ese momento desconocida se adjudica el hecho a través de una serie de comunicados. Así hace su primera aparición pública la mayor organización de guerrilla urbana de la Argentina, la agrupación Montoneros. Igual se atribuyeron varias muertes bastante grotescas. Para este punto, y es algo que también se mantiene mucho en la actualidad, el peronismo se fracciona en el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. Porque, recordando, Perón era militar. Perón fue parte de un golpe de Estado. Estoy haciendo referencia al regreso de Perón, a la ya conocida masacre de Seiza y a la traición de Perón a Montoneros. Esto da para un vídeo porque es súper extenso, así que si quieren saber si Perón era izquierda o de derecha, déjenmelo saber en los comentarios. Pero tenía ciertas ideas que capaz se podrían solapar con las ideas que tenía este peronismo de izquierda. Todo lo que hicieron Montoneros es muy grave, son varias las víctimas que tuvo Montoneros y otras guerrillas en nuestro país, pero voy a contar 2 historias que para mí son las que más me llamaron la atención. La primera es la masacre del comedor Y el otro es el caso de Paula Lambruncini. en esta época en donde ellos estaban haciendo este accionar para que vuelva Perón y la revolución. Su revolución no era muy pacífica, que digamos. No era como se muestra en la película, de chicos yendo a marchar y poniéndose así, y la policía los reprime, y después los secuestran porque piensan distinto. No. Si bien este tema de la dictadura militar es muy sensible y tenemos que tener en cuenta de que puede ser que muchas de las personas que fueron secuestradas por Videla eran malas, había personas que fueron secuestradas y simplemente eran inocentes. Y es también lo que le pasó a las guerrillas. Si bien quisieron torturar y matar a gente que para ellos eran malos, terminaron condenando a un par de personas las cuales no tenían nada que ver. Y ahí es donde entra el caso de Paula, quien solo era una nena de 15 años. El 1 de agosto de 1978 ingresa a la casa de Paula 2 criminales, Rébora de Pedro y Carlos Fasano, los cuales ponen material explosivo en su casa. Provocan la muerte de la nena de 15 años, lastiman a 2 de los vecinos y también hieren a uno de los que estaba como custodio del padre, que era Marino. Ellos querían ir en contra de este familiar y no en contra de la nena, pero pusieron una bomba. Este accionar de Montoneros, de otras guerrillas, continuó, agravándose, siendo así, condenando a inocentes, condenando a gente que ellos condenaban malas. Dio lugar a la masacre del comedor. La masacre del comedor, a pesar de que es una historia que es brutal y que tuvo varias víctimas y heridos, siento, al menos yo, no la vi en mi colegio, no la vi en la universidad y se me hace súper extraño no haberla visto porque todas las cosas que hizo Videla, todas las atrocidades que hizo Videla, las sé de pie a cabeza por la escuela, por la universidad, por los libros, por todo, pero estas historias no las leí. En esto me voy a remontar a un libro que trata de cómo este terrorismo quiso ser ocultado por parte del peronismo y del kirchnerismo y cuenta básicamente lo que pasó. Para resumirlo a grandes rasgos, esta historia también se trata de cómo los guerrilleros pusieron una bomba en el comedor de la policía, en donde terminaron condenando a pares de policías y terminaron hiriendo a muchos otros. También condenaron a un chico que trabajaba ahí en el comedor policial, a una chica que trabajaba en una estación de servicio y que había ido a comer con una amiga policía. Como estamos viendo, Montoneros, guerrillas en general, no estaban siendo pacíficos, su lucha no era pacífica y muchas de ellas venían de mano de lo que les mencioné al principio, del Che Guevara. Dije, este es un tema muy extenso, muy delicado, muy difícil de tocar, hay mucha gente que no lo quiere tocar porque hablar en contra de Videla, que no es hablar en contra de Videla, sino que también es decir que las otras personas tampoco estaban haciendo algo muy bueno. Es delicado, muchas personas te van a cuestionar. Para concluir todo este tema, lo que quiero decir es que es buenísima la película, es buenísimo saber que Videla fue una mala persona. Está bien que en mi colegio me hayan enseñado lo que pasó con Videla. Lo que es grave y cuestionable es que yo no haya tratado con profundidad todo el caso de Montoneros y las guerrillas en general. Que por ejemplo la masacre del comedor no sea una historia muy conocida, pero sin embargo sabemos todo lo que hizo Videla. También a su vez es cuestionable cómo estas víctimas de las guerrillas jamás fueron reconocidas,
y cómo las víctimas de la dictadura militar sí fueron reconocidas. Esto es una desigualdad que a mí me parece horrorosa, porque ambas fueron víctimas y ambas tuvieron que sufrir a consecuencia de grupos que creían que la violencia era la solución, con lo cual la violencia nunca es la solución. Es muy difícil tratar el tema de la dictadura en nuestro país porque hay mucha gente que tiende a posicionarse de un lado y no querer escuchar al otro, o el otro es un nazi, o el otro es un terrorista. La historia es muy difícil, y más cuando tratamos un tema en donde se condenó a muchas personas de formas muy grotescas, es más difícil aún. Así que lo que les pido a todos como modo de reflexión es que en la historia no te posiciones de un lado o en el otro, no la mires con la mirada actual, y leas, te informes. Videla no fue un héroe, las guerrillas tampoco lo fueron, el Che Guevara no es un héroe, Fidel Castro tampoco es un héroe. Eso es todo lo que tengo para decir. No olviden suscribirse, dejar su like, y si tienen alguna sugerencia de algún video que quieran que yo haga, lo puedo hacer, obviamente. Si quieren que lea alguna fuente porque creen que me olvidé o omití algún detalle, aunque les digo, esta historia es muy profunda, tuve que investigar un poco, pueden también dejarme en la caja de comentarios porque la voy a leer, me interesa muchísimo leerla, me interesa muchísimo la historia argentina y me gusta tratarla con respeto, como se lo merece, porque es la historia de mi país, en donde varias personas sufrieron esa historia. No, esto ha sido todo, nos vemos en TikTok y nos vemos acá en YouTube una vez a la semana, eso no se olviden, voy a intentarlo.